Se estaba viendo venir, pero ya tenemos la confirmación oficial. Se acabaron los soterramientos por doquier en España. Un tipo de obra con posturas siempre enfrentadas y llenos de polémica, y que poco a poco irán llegando a su fin. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, lo dejaba muy claro días atrás, y te cuento los detalles y motivos en este vídeo. Hace poco os contamos en un vídeo el cambio del paradigma en Transportes y Adif para financiar este tipo de obras, que hasta ahora corría con el 50% de los costes, a veces más, pero que desde este año pasará a ser como máximo del 30%, corriendo el 70% restante a cargo de ayuntamientos y comunidades autónomas. Un incremento para las arcas públicas locales inasumible en la mayoría de casos, y que ahora se complica un poco más, pues según el propio ministro, las cuentas de Adif hacen inasumibles posibles próximos proyectos que están en el aire en diferentes puntos del país y que no están ya avanzados. Inversiones que se cifran en unos 40.000 millones, siendo la deuda actual del gestor de la infraestructura ferroviaria en unos 17.000 millones. Lo cierto es que ya era más que sabido el cambio de paradigma en transportes, pero hasta ahora no se había sido tan claro, destacando eso sí que esta nueva normativa solo afectará a lo que se deba aprobar a partir de ahora, es decir, que proyectos ya en marcha, avanzados o en trámites, como en Almería, Lorca, Granada, Valencia, Moncada, Bilbao o L'Hospitalet, no deberían correr peligro, pero se complica y mucho la posibilidad de hacer soterramientos totales o parciales en ciudades que lo están reclamando desde hace tiempo, como Palencia, Valladolid, Talavera de la Reina o las ciudades periféricas de Valencia, Alfafar y Sedaví. Una comparecencia de Puente en el Senado donde se apostó por racionalizar las integraciones urbanas y hacer los soterramientos solo en los casos necesarios, asegurando que hay soluciones más amables, más eficaces y más factibles para eliminar los impactos del tren cuando atraviesan las ciudades. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otra cifra que se dejó caer es que en los diversos protocolos firmados para soterrar vías a su paso por las ciudades en el pasado recogen inversiones que alcanzan los 28.000 millones, pero si esa cantidad se actualizara con la subida de la inflación, se llegaría a los 40.000 millones, añadiendo que aparte del impacto económico o los periodos largos y molestos de obras, se suma la velocidad en su ejecución. Todo tras unas cuantas semanas llenas de polémica al negarse en rotundos soterramientos como el de Valladolid, mientras se sacaban adelante megaproyectos en otros puntos, ante la incredulidad de aquellos lugares que reclaman proyectos similares. Ahora, y de forma mucho más concreta, el ministro ha dejado claro los motivos y los cambios para ejecutarlos a partir de ahora, dejando claro que no es una negativa en rotundo a todos los posibles proyectos, sino que se priorizarán los más imprescindibles y siempre se buscarán alternativas, añadiendo que en Europa prácticamente no se hacen soterramientos de vías y además en casi todos los países se ha optado por que sean los territorios los que costen ese tipo de obras. Todo llega tras semanas de polémica en Valladolid o más recientemente en Talavera de la Reina, donde hace muy poco se deslizaba que no habrá soterramiento, algo muy reclamado desde hace cerca de 20 años en la ciudad de la cerámica y que ya se ha dejado claro desde su ayuntamiento que se seguirá peleando por conseguir, incluso ya se preparan nuevas movilizaciones. En el caso de Valladolid hemos asistido a un baile de números cada vez más altos y que ha llevado a muchos en Pucela a pensar mal y donde muchos siguen intentando que se cambie de postura en el ministerio. Un caso aparte es el de la zona de Alfafar y Sedaví, al sur de Valencia, donde desde hace muchos años se pelea por eliminar un paso a nivel de gran peligrosidad y soterrar las vías por ese lugar, donde aparte del peligro están los ruidos y molestias. Pero tras muchas idas y venidas, de momento solo se ha aprobado un proyecto de eliminación de dicho paso. De hecho, en dicha comparecencia, Puente explicaba que lo prioritario y urgente es eliminar el punto negro, ya que el soterramiento llevaría al menos 5 años de estudios y no menos de 15 para llevarlo a cabo, por lo que lo urgente es que desaparezca el problema de seguridad del paso nivel.
noticia habitual por atropellos y muertes, con una solución que aseguraba podría tener las obras en marcha ya en el próximo año y después, con esa solución del paso inferior terminada, afrontar la posible operación de soterrar las vías. Sin duda se trata de uno de los eternos debates en este país, soterramientos sí o soterramientos no, y ha habido casos tan favorables como desfavorables a lo largo de nuestra historia reciente, en su mayoría además de costes altos, pero en muchos ofreciendo un resultado más que destacable para sus ciudades. Si bien las opciones intermedias, las llamadas integraciones urbanas, suelen dar buena respuesta en plazos más ajustados y presupuestos más moderados. Sin embargo, parece claro que seguirán siendo discordia y debate en aquellos lugares donde se reclaman e incluso convirtiéndose en arma electoral, por lo que veremos cómo evolucionan las cosas en esos puntos calientes del país e iremos contándolo en sus respectivos vídeos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.